Esta noche los invito a que nos acompañen a una investigación paranormal. Y nuevamente, la antigua Guatemala será el escenario, más precisamente, el cementerio de la aldea de San Pedro Las Huertas. Un lugar bastante pequeño, pero enorme en leyendas. Así que, si estás listo, comencemos. ¿Qué tal, Legión? Buenas noches. Nuevamente estamos acá con Jonathan Luna. Hola, hola, Atrás de la cámara, nuevamente, Wendy la Pixie. Buenas noches, Les digo Legión. nuevamente porque ya no estuvo en el cementerio general, pero fue por falta de tiempo. Ahorita vamos a hacer una nueva investigación junto a ella, atrás de la cámara. El día de hoy estamos situados en la antigua Guatemala, justamente en San Pedro Las Huertas. Un pueblito muy bonito que está alrededor de la antigua, que vale la pena conocer, pero esta noche vamos a recorrer su cementerio, su camposanto, que es el que tenemos allá atrás, y pues un lugar lleno de leyendas como todos los que nosotros visitamos. Esperemos encontrar alguna de ellas dentro de estos muros. Entonces, Legión, acompáñennos. El cementerio, desde el momento en que empezamos, nos dio la bienvenida, con sonidos desde los lados más oscuros hasta pasos de algo que nos seguía muy de cerca. Si hay alguien, ¿podría hacer un ruido, por favor? Es un cementerio pequeño, ¿eh? Fíjate que sí es bastante pequeño. Por eso te digo, me recuerda mucho el cementerio de San Juan del Obispo. Es un cuadrado, o sea, literalmente es un cuadradito. Buenas noches. Sí, se ven como que pasos ahí, pero pequeños. Sí. Vuelvo a hacer ese ruido. Pues, Legión, miren, el cementerio es muy similar a otros que nosotros hemos recorrido siempre aquí en la antigua Guatemala. Ordenado, limpio en cuestión de que no está todo tirado, Pixie. O sea, no está todo desordenado. Sí, está ordenado. Está ordenado. Lo que sí les puedo decir es que está bastante tranquilo, pero recordémonos que las investigaciones siempre empiezan así. Lo que sí es que ya hemos escuchado un par de pasos que no sé si en el video se grabaron. Pasos pequeños, tal vez. Pasos pequeños, se siente la maleza. Y pues ahorita llegamos ya al fondo, al área de nichos, calculo yo. Entonces vamos a ver si logramos captar algo por acá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Este lado ya. ¿Qué fue eso? Ujú. ¿Escuchaste? Como que un... ¿Alumbré para allá? Allá. Sí, como en una lámina.
nos pareció que de verdad alguien venía detrás nuestro, por lo que hicimos uso de nuestras herramientas para captarlo. Ahí hay algo. Aquí hay algo. Apuntame en aquellas tumbas. Ahí quédate, ahí quédate. ¿En ahí esa? quédate. No, un poquito más para. Ahí quédate. Ahí vi algo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Lo viste? Ahí está, Pix. Ujú. Está moviéndose. Miren, el lector ¿Se quitó? no... Se quitó, sí, pero se ve El algo. lector no nos ha dado ninguna lectura. El Gostupsi no nos ha dado ninguna lectura. El Gostupsi no nos ha dado ninguna lectura. El Gostupsi. Ya no está. Muévete otra vez. Vamos, muévete. No, ya no. Ya no. ¿Cómo que se...? Quédate ahí. Vamos a ver. No, ya no. Pero entonces sí había algo. ¿Estaba? Se fue. Sí. No muevas nada, no te muevas. Es que escuché como que alguien estaba caminando y como aquí hay como hojas secas. Se oyen los pasos. Ajá. Pero se oía de allá. Animana ya. Tuve una respuesta. Pero quiero ver si fue solo. Ah, sí, está. Ahí está la respuesta. Ujú. Ahí está. Ah, sí, pues. Ahí está, mira. Creo que tumba es. Ya la vi. Ajá, ahí está. Está cerca. Dos. Hay dos, Cerca. está cerca. ¿Hay Está dos? relativamente enfrente de nosotros. Sí, está enfrente. Estaban, pero Estaba, no, pero Muévelo fíjate para que... allá, para tu izquierda, eso. Ahí está. ¿Vos es el mismo chiquitillo de acá atrás? sí, aquí hay uno. Mira, hay uno aquí. Enfrente. Pon el aparato, Julio. Ponete el lector. Tendríamos que ver si tal vez. Espérame, me va a marcar a mí ahorita. Sí, te va a marcar. Pero al menos veamos con el lector. Ya, veamos si te jala algo con ese lector. Está por aquí, ¿verdad? Sí. Vamos. Estaba aquí cerca. Espérame. Es que oigo un llanto de un niño. ¿Qué pasó? Caminando, noté algo que llamó poderosamente mi atención. Les quiero comentar algo. Ustedes no se dieron cuenta, pero yo sí. Siempre que vamos a los cementerios, por lo regular la basura la queman en medio de los cementerios. Pero nunca las queman pegados a los nichos. Es decir, esto que está aquí fue provocado. No sé si fue algún trabajo o algo que quisieron hacer, pero quemaron la tumba. Y esto no se hace. Incluso allá atrás encontramos ¿Se vio? murmullos. Como que vienen caminando en la hierba. No, en la. Ay, hojas secas. No, ya, seguí. Pues como les decía, esto no sé si fue provocado o están quemando basura, pero esto nunca nos hemos topado de que lo hagan frente a un nicho, porque aquí le faltaron el respeto a las personas que están enterradas. Cierto. ¿Ya? Entonces tiene lógica, no tiene sí. lógica que lo hayan hecho, porque incluso las bolas o la de basura la juntan en un solo lugar. No lo hacen frente a unos nichos. Entonces no sé si aquí habrá algún trabajo que hicieron o fue un fuego provocado. Pues es un cementerio bastante tranquilo. Porque no hemos tenido mayor respuesta, simplemente pasos o un pequeño sonido, costura. Pero de ahí en más, estamos empezando el recorrido prácticamente. Entonces vamos a ver qué más nos da esta noche. Esta tumba es del año de 23 de agosto del año de 1890. Tiene más de 100 años esta tumba. Se puede imaginar qué tan viejo o qué tan antiguo es este cementerio. Estamos caminando en medio del cementerio, como ustedes se han dado cuenta, y notamos algo, y no solo yo, sino que el equipo completo. Vean este árbol.
O sea, para ustedes es un árbol común y corriente, pero tiene una singularidad. Si miramos la raíz, está en la tumba. Es decir, que las raíces de este árbol están agarradas de un cuerpo. ¿Ya? O sea, la muerte le dio vida a este árbol, que incluso hasta tiene flores, y unas flores muy bonitas. Sí, en la copa tiene flores y hojas verdes. Exacto. ¿Esto? Y no es el único árbol. Si Uy. volteas a ver, Pix, Espérame, cayó. hicieron pits, pits. ¿Te contaron? ¿Cabal aquí ve? Fue Danilo. No. Aquí vamos a hacer un Spirit Box. ¿Lo hacemos acá? Legión, en este punto y en este lugar vamos a hacer una sesión de Spirit Box, pero no se va a ver en este video. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una serie de experimentos, los cuales ustedes me han sugerido y yo quiero hacer, y va a salir en un próximo video. Entonces los miro en un momento, Legión. Esta sesión de Spirit Box fue muy especial y llena de respuestas, pero esta la dejaremos para un próximo video, dado a que hicimos algo que sé que les llamará mucho su atención. Mientras tanto, sigamos con la investigación. Legión, acabamos de terminar un video que va a salir un poquito más después de esta investigación. Antes de irnos de acá, queremos despedirnos a lo que nos respondió y nos dio muy buenas respuestas con este aparato. Dale, Lun. Bien. ¿Se encuentran todavía por acá? Sí. Queremos agradecerles mucho que hayan platicado con nosotros. Con su permiso, nos retiramos. Muchísimas gracias. Feliz noche. Los cementerios que son en aldeas, pueblos, ese tipo de cosas, suelen tener cosas así. Donde yo lo vi fue en el cementerio de Villanueva, no sé si se acuerdan. Sí. Esta es una campana, pero es una campana artesanal, hecha de una llanta de carro y unos tornillos, que es como el émbolo, y el lazo de toda la vida. Entonces, cuando entra alguien que va a ser enterrado, tocan la campana, así como dándole la bienvenida o en acto fúnebre. Pero cuando suena esto es porque está entrando un cuerpo, es con respeto. Pero vamos al hecho de que aquí sí lo tienen, y en varios cementerios donde hemos ido ya no. Entonces es algo que les quería mostrar, pero sí es bastante guatemalteco que suceda este tipo de cosas. Llegamos al centro del cementerio y está esta cruz literal en medio. ¿Te acuerdas lo que nos contaron? Estas las ponen al centro porque las almas se congregan de todos los lados del cementerio y de acá encuentran su camino para poder trascender, que es parte de una leyenda que cuentan, porque casi siempre en los centros encontramos una cruz, y esta es la que corresponde a este cementerio, que es bien grande y está decorada. Incluso se tomaron el trabajo de subir este arreglo con flores plásticas. No es una tumba, nosotros lo vimos de lejos y pensamos que era una tumba, pero no, es el centro del cementerio de acá de San Pedro la Vamos Huerta. a hacer la despedida del video frente a la cruz, que en teoría es en medio del cementerio. Pues Legión, hasta aquí esta noche. Vamos a despedir en medio del cementerio, cosa que nunca hacemos, siempre lo hacemos ya de salida, pero yo creo que el escenario lo vale. Un lugar bastante tranquilo, pero aún así obtuvimos respuestas que ustedes van a ver más adelante. Les digo más adelante porque voy a sacar un segundo video con algo que hicimos acá, que yo creo que ustedes ya se imaginarán por dónde va la cosa. Pero bueno, Pixie, ¿cómo estuvo la noche? Estuvo bastante bonita. Mira el viento. Y en teoría no hay viento. Se están moviendo las telas. Pero bueno, es un cementerio bastante tranquilo, bastante bonito. Se respira aire fresco. Sí, porque no estaban así. ¿Estaban así? Sí, es lo que te digo, o sea, como que nos estuvieran dando la despedida. Bueno, sí, pues. Luna, ¿qué opinas de la noche? Pues creo que esta respuesta les lo dice todo. Estuvo muy interesante. De seguro pues van a disfrutar de este video, que yo sé que les va a encantar. Pues si ven algo interesante en el video, siempre sin pena escríbanlo, díganlo.
aunque digan, ay, es que será que no va a pasar nada, nadie se va a burlar de nadie, pongan en los comentarios si ven algo interesante. A nosotros nos funciona, ustedes también son parte del equipo. Por supuesto, entonces Legión, muchísimas gracias por haber visto este video. Entonces, feliz noche. Hasta la próxima, Legión. Muchas gracias porque te tomaste el tiempo de ver este video completo. Si te gustó, regálame un like y compártelo con alguien que creas le puede llegar a gustar. De esa forma me ayudas a seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López.